Enfermedades debido a mutaciones en diferentes clases de proteínas. Tenemos que las mutaciones en cualquier proteína pueden dar lugar a enfermedades genéticas. Un ejemplo de esto sería la fibrosis quística. Proteínas de mantenimiento y proteínas especializadas en las enfermedades genéticas. De manera general, podemos clasificar a las proteínas en función de su patrón de expresión, y esto puede ser de mantenimiento o especializadas. Las proteínas de mantenimiento las tenemos presentes en la totalidad de las células y desempeñan funciones fundamentales como el mantenimiento de la estructura y función celular. Las proteínas especializadas dan especificidad titular y son elaboradas por solo algunos tipos de células. Tenemos que la mayoría de los tipos celulares en el ser humano expresan entre 10.000 y 15.000 genes codificantes de proteínas. Hay una relación entre la localización de la expresión de una proteína y la localización de una enfermedad. En primer lugar, una mutación en una proteína con especificidad tisular da con mayor frecuencia una enfermedad limitada al mismo tejido y en otras ocasiones puede causar efectos secundarios en otros tejidos. Un ejemplo es la fenilcetonuria, que la fenilcetonuria se debe a la ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que se puede abreviar como PHA, y esto se debe a que el hígado no la procesa y el órgano que se ve afectado es el cerebro. Aquí vemos el ejemplo. La enzima PH está defectuosa, por lo tanto no se procesa la fenilalanina. Esto lleva a la acumulación de la fenilalanina en el cuerpo, ocasionando daño cerebral. Por otra parte, las mutaciones en las proteínas de mantenimiento se eliminan a uno o solo unos cuantos tejidos, porque se expresa de manera abundante en el tejido y desempeña una función de especialidad. El ejemplo de esto es la enfermedad Tay-Sachs, que esta se debe a la gangliosidosis causada por la deficiencia de la hexosaminidasa tipo A. Lo que provoca es que los gangliosidosis no se pueden degradar y se acumulan en el lisosoma de la célula, formando crepúsculos que tienen colesterol y fosfolípidos, lesionando a la neurona, y esto se le llama redundancia genética. Aquí podemos ver una neurona sana y una que tiene la enfermedad de Tay-Sachs, cómo se van acumulando. A continuación, Vania seguirá explicando. Gracias. Enseguida a mí me tocará hablarles sobre las enfermedades relacionadas con las enzimas y las aminoacidopatías. Bueno, para comenzar debemos saber que las enzimas son los catalizadores que intermedian la conversión eficaz de un sustrato en un producto. La diversidad de los sustratos sobre los que actúan las enzimas son enormes. Por consiguiente, el genoma humano contiene más de 5.000 genes que codifican enzimas y existen cientos de enfermedades en el ser humano denominadas enzimopatías. Estas implican defectos enzimáticos. Y bueno, como primer lugar vamos a exponer uno de los grupos mejor conocidos de errores congénitos del metabolismo, que son así llamadas las hiperfenilalaniniemias. Bueno, para comenzar con esto, primero les daré una pequeña introducción sobre qué son las aminoacidopatías. Tenemos que las aminoacidopatías son una serie de enfermedades producidas por un defecto en el metabolismo de alguno de los aminoácidos. Cualquiera de los aminoácidos puede tener un problema en su metabolismo y dar lugar a estas enfermedades, pero solo unos pocos se ven con relativa frecuencia. Normalmente estas enfermedades son catalogadas como raras o muy poco frecuentes. La mayoría de estas enfermedades también se producen por alteraciones en la genética, ya sea por mutaciones en aquellas enzimas necesarias para el metabolito, y esta examina el metabolismo de estos aminoácidos. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre las hiperfenilalaniniemias, que estas son las alteraciones que dan lugar a un incremento de la concentración sanguínea de fenilalanina. Esta principalmente es la deficiencia de pH o fenilcetonuria.
Estas ilustran casi todos los principios de la genética bioquímica que son relativos a los efectos enzimáticos. Y vamos a hablar un poco de los procesos bioquímicos, los cuales son afectados en la hiperfenilalanemia. Como se puede observar en la imagen, del lado izquierdo tenemos lo que es la 4-beta hidroxitetrabiopterina y también tenemos la 5-hidroxitriptofano, que son las que se muestran en el círculo del lado izquierdo. Estas son cuando se hace la fenilalanina hidroxilasa, y también tenemos las proteínas que son de dieta y endógenas, que es la fenilalanina y la triosina, como se muestra a continuación en la imagen. Como por último, tenemos que todas las enfermedades genéticas del metabolismo de la fenilalanina, estas se heredan de forma autosómica recesiva y se deben a mutaciones con pérdida de función en el gen que codifica la pH o en los genes necesarios para la síntesis y reutilización de su factor, como es la tetrahidropterina. Fenilcetonuria, conocida como enfermedad PQU, es una alteración congénita del metabolismo causada por la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo que se traduce en la incapacidad de sintetizar el aminoácido tirosina a partir de la fenilalanina en el hígado. Es una enfermedad congénita con un patrón de herencia autosómico recesivo. Es un tipo de hiperfenilalanina. La fenilcetonuria es un trastorno del metabolismo. El cuerpo no metaboliza adecuadamente un aminoácido, la tirosina, por el déficit o la ausencia de una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa. Como consecuencia, la fenilalanina se acumula y resulta tóxica para el sistema nervioso central, ocasionando daño cerebral. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre las enfermedades de Tay-Sachs, pero para hablar sobre las enfermedades de Tay-Sachs quiero darles una breve introducción, a las enfermedades de almacenamiento lisosómico. Enfermedades de almacenamiento lisosómico, una clase especial de enzimopatías. Bueno, pues como principio los lisosomas pues son orgánulos rodeados por una membrana que contienen pues diversas enzimas, pero como que la que más afecta en este caso es la hidrolíticas, y pues estas están implicadas en la degradación de varias macromoléculas que de origen biológico. Las mutaciones de estas hidrolasas son especiales porque dan lugar a su acumulación de sus sustratos en el interior del lisosoma. Aquí es donde quedan atrapados debido a su gran tamaño, el cual impide que salga del orgánulo, y pues su acumulación y hace que la función celular se venga afectada debido a que pues son muy tóxicas. Y gracias a esto, a que su función es afectada, pues lo que acaba causando es su muerte celular. Además de esto, la acumulación del sustrato es responsable de una característica clínica uniforme de estas enfermedades. Su progresión es implacable, ya que en la mayoría de estas enfermedades el almacenamiento del sustrato aumenta mucho la masa de los tejidos y pues de los órganos afectados. Aquí podemos ver un lisosoma normal, como hace la eliminación, que en este caso es indispensable para esto. Y aquí ya tenemos cómo están incrementados, cómo se han aumentado más bien los sustratos, y no nomás tenemos uno. Si se fijan, después de que se han incrementado de tanto tamaño ya no se puede hacer la eliminación, por lo mismo de que han aumentado mucho y no pueden salir de la membrana. Entonces, debido a esto pues se intoxica
lo cual hace que haya muerte celular, muerte del orgánulo, perdón. Bueno, ¿y qué pasa cuando afecta al cerebro? Pues se convierte en un cuadro clínico de un proceso neurodegenerativo. Aquí lo que nos ayuda mucho son los fenotipos clínicos, que pues son muy específicos y nos permiten a menudo establecer de manera más sencilla, por así decirlo, el diagnóstico de una enfermedad por acumulación de lisosoma. Se han descrito también más de 50 deficiencias hidrolasas lisosómicas o de deficiencias de transporte a través de la membrana lisosómica, y pues casi todas ellas con gran regularidad pues no tienen cura, pero son tratadas con varios tratamientos, como por ejemplo el trasplante de médula ósea y el tratamiento enzimático, el cual pues no lo cura, pero sí mejoran drásticamente el pronóstico de estos trastornos. Bueno, y pues ahora sí les hablaré sobre la enfermedad de Tay-Sachs como tal. Fue descubierta por Warren Tay y Bernard Sachs. Warren Tay la descubrió por primera vez debido a que fue a ver a un niño que tenía varias cualidades que él nunca había visto. Lo que más le llamó la atención fue que tenía manchas color rojo cerezo en los ojos. Y Bernard Sachs, habló más sobre el tema algunos años más adelante. Estos forman parte de un grupo heterogéneo de enfermedades por acumulación lisosómica denominado gangliósidos GM2. Pues a pesar de que esta enzima es ubicua, pues las enfermedades causan alteraciones clínicas que casi únicamente son en el cerebro, y pues que pues debido a que son en el cerebro, es el órgano que predomina para la síntesis de gangliósidos GM2, lo cual pues provoca una pérdida en la habilidad celular para eliminar productos de desechos, gracias a que pues se hizo la mutación del gen HEXA, y pues a la falta de producción de la enzima enzotadiminasa tipo A, ayuda a la descomposición de un grupo de químicos que se encuentran en el tejido nervioso, los gangliósidos. Y pues ya que a falta de dicha enzima comienzan a acumularse los gangliósidos en las neuronas, que es ahí cuando afecta principalmente al cerebro. Y a la acumulación de los gangliósidos resulta pues en un mal funcionamiento de las células, y pues como consecuencia tenemos su destrucción. Los síntomas. Los síntomas son la disminución de tono muscular, pérdida de destrezas motrices, parálisis, convulsiones, crecimiento lento, retraso en el desarrollo de habilidades mentales y sociales, sordera, demencia, manchas color rojo cerezo en los ojos. Estas manchas, como ya lo había mencionado antes, son las que le llamó la atención a Warren Tay, y también podemos ver en las otras imágenes algunos de los síntomas ya mencionados que se encuentran aquí. Por ejemplo, la disminución de tono muscular, la parálisis, que la parálisis pues principalmente por la acumulación de los gangliósidos en las neuronas, lo cual hace que se destruyan, y pues, por lo cual hacen que pierda gran parte de las habilidades motrices, y pues así es como se ven los afectados por la enfermedad de Warren Tay. Y algo que es bueno, entre comillas decirlo, es que es muy poco común. La PKU es el prototipo de las enfermedades genéticas en la cual está justificado el cribado neonatal masivo, ya que es relativamente frecuente en algunas poblaciones, y esto es alrededor de 1 de cada 2.900 nacidos vivos. El cribado poblacional es factible,
En la ausencia del tratamiento tiene consecuencias graves, como es el retraso profundo del desarrollo, y el tratamiento es eficaz si se inicia en una etapa precoz de la vida. Para dar tiempo a que se produzca el aumento postnatal de las concentraciones sanguíneas de fenilalanina, el análisis se realiza después de las 24 horas de vida. La sangre de una punción del talón se analiza en un laboratorio central para determinar los niveles de fenilalanina en la sangre y de la proporción fenilalanina-tirosina. Los resultados positivos deben confirmarse rápidamente porque un retraso del tratamiento superior a 4 semanas tras el nacimiento tiene consecuencias graves sobre el resultado intelectual. A continuación está fenilceturina materna. Inicialmente la dieta con contenido bajo en fenilalanina se interrumpía hacia la etapa media de la niñez en los pacientes con PQU. Sin embargo, posteriormente se descubrió que casi todos los hijos de mujeres con PQU que no recibían tratamiento presentaban alteraciones clínicas. La mayoría sufre un retraso del desarrollo grave y muchos presentan microcefalia, retraso del crecimiento y malformaciones, especialmente cardíacas. Tal como establecen los principios de herencia mendeliana, todos estos niños son heterocigotos. Por tanto, su retraso del neurodesarrollo no se debe a su propia constitución genética, sino en el efecto intensamente teratogénico de las concentraciones elevadas de fenilalanina en la circulación materna. Por ello, es impredecible que las mujeres con PQU que desean quedarse embarazadas comiencen a tomar una dieta con bajo en fenilalanina antes de que tenga lugar la fecundación. Vamos a iniciar con la última parte de la exposición del capítulo 12. Es el caso 43, enfermedad de Tay-Sachs o mutación de ETSA o mutación de exosaminadasa A o MIM 272.800. Como principios de esta enfermedad, tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva. Una enfermedad autosómica recesiva es aquella que se presenta cuando las dos copias de un gen son anormales, o sea, tanto la información materna como la paterna presentan predisponencia a padecer algún padecimiento o enfermedad. Es una enfermedad de almacenamiento lisosomal que se caracteriza por ser un grupo de padecimientos en los que alguna enzima lisosomal no está presente o tiene alguna mutación genética que le impide cumplir con su correcto funcionamiento, como la eliminación de algunos productos que si están presentes, la lisosoma no puede llevar a cabo todas sus funciones. La enfermedad de Tay-Sachs presenta una variación étnica de las frecuencias de alelos, siendo así más frecuente encontrarla en ciertas poblaciones, como los judíos askenazíes. Se da por derivación genética, pseudodeficiencias, y como método de prevención se utiliza el cribado poblacional. Como características fenotípicas, encontramos que se puede diagnosticar desde la lactancia hasta la edad adulta, diferenciando la gangliogénesis infantil, juvenil o adulta. También, todas las personas que la padecen presentan estado de neurodegeneración y la mayoría de pacientes presentan como signo característico una mancha roja cereza en la retina y sus pacientes suelen presentar un estado de psicosis. Historia y hallazgos físicos. Ramón y Susana, una pareja de judíos askenazíes, son remitidos a la clínica de genética para evaluar su riesgo de tener un hijo con la enfermedad de Tay-Sachs. Susana tuvo una hermana que murió en la niñez de esa dolencia. Ramón tiene un tío paterno ingresado en una residencia psiquiátrica pero desconoce la enfermedad que éste padece. Ambos rechazaron hacerse el cribado para la enfermedad de Tay-Sachs cuando eran adolescentes.
La prueba enzimática para la detección de portadores muestra que tanto Ramón como Susana tienen una actividad extremadamente reducida de la exosaminadasa A. El análisis posterior para las mutaciones ETSA que predominan en los judíos askenazíes confirma que Susana es portadora de una mutación causante de la enfermedad, mientras que Ramón solo tiene un alelo de pseudodeficiencia, pero no la mutación que causa la enfermedad. Bases. Como las bases en esta enfermedad, tenemos que es un trastorno autosómico recesivo del catabolismo de los gangliósidos. Este trastorno, como lo mencioné, es aquel en el que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o en rasgo. Se caracteriza por la disminución de la exosaminadasa A y se calcula que su presencia es de 1 por cada 3.600 judíos askenazíes y 1 de cada 360.000 norteamericanos no judíos askenazíes. En la patogenia de la enfermedad de Tay-Sachs encontramos que los gangliósidos son oligosacáridos presentes en las extremidades de las dendritas y los exones de las membranas neuronales. Su principal función es ser receptores de hormonas glucoproteicas y de toxinas bacterianas para llevar a cabo la diferenciación e interacción celular. En el esquema de la parte derecha de la diapositiva es un resumen de la función de la exosaminadasa. La exosaminadasa se forma a partir de la subunidad A, la cual es sintetizada en el gen de la exosaminadasa A, y la subunidad B, la cual es sintetizada en el gen de la exosaminadasa B. Al juntar estas dos subunidades, formamos lo que es la exosaminadasa A. La exosaminadasa A, al estar ante la presencia de una proteína activadora, llevarán a cabo la eliminación de la N-acetilgalactosamina terminal de gangliósido GM2. Por medio de este mismo esquema, vamos a explicar cómo se forma la enfermedad de Tay-Sachs. Cuando se presenta alguna mutación en la subunidad A o en la proteína activadora, esto impedirá la formación de la exosaminadasa A o que la exosaminadasa A sea capaz de eliminar la N-acetilgalactosamina terminal de gangliósido GM2. Y si la N-acetilgalactosamina terminal de gangliósido GM2 no es eliminada, se va a dar una acumulación de GM2 en los lisosomas. Y cuando se presenta esta acumulación de GM2, se presenta lo que se conoce como enfermedad de Tay-Sachs, ya sea infantil, juvenil o adulta. Vamos a empezar ahora a hablar de los signos y síntomas presentes en la gangliogénesis GM2. Vamos a iniciar con los de inicio infantil. Cuando la gangliogénesis GM2 infantil se presenta en el primer año de vida, encontraremos deterioro neurológico, un desarrollo motor estancado, lo que significa que el niño no tendrá la motricidad adecuada para su edad. Se presentará una pérdida de visión, en la que encontraremos como signo característico una mancha color rojo cereza en la retina del ojo, la cual podemos ver en la imagen de la derecha inferior adentro de un círculo. También encontraremos que al final del primer año se van a dar convulsiones, las cuales van a empeorar a lo largo del segundo año de vida. En el segundo año de vida se experimentará postura de descerebración, lo cual es cuando el paciente mantiene las extremidades extendidas, apuntando los pies hacia abajo y el cuello junto con la cabeza se arquearán hacia atrás. Los músculos se mantendrán tensos y rígidos. También habrá disfagia, lo cual es la dificultad para comer, y finalmente el infante entrará en estado vegetativo. En la gangliogénesis GM2 de inicio juvenil,
Cuando se presente en la edad de entre 2 y 4 años, tendremos que existirá ataxia e incoordinación. La ataxia es el deterioro del equilibrio o la coordinación debido a trastornos neurológicos. En la imagen inferior del lado derecho de la pantalla podemos observar a una pequeña la cual presenta ataxia. También existirá espasticidad. La espasticidad es cuando el cuerpo tiene una postura anormal, la cual suele manifestarse en los hombros, brazos, muñecas y dedos de las manos que tomarán un ángulo anormal debido a la rigidez muscular. Esto lo podemos observar en la imagen superior del lado derecho de la pantalla. Cuando la gangliogénesis GM2 juvenil inicia entre los 10 y los 15 años, se caracterizará por presentar rigidez de descerebración, estado vegetativo y pérdida de la visión, la cual a veces puede ir acompañada de la mancha rojo cereza en la retina y otras veces este signo no estará presente. En la gangliogénesis GM2 adulta se presentará la distonía progresiva, lo que significa que existirán contracciones musculares involuntarias, las cuales serán acompañadas de espasticidad, como lo podemos observar en cualquiera de las imágenes presentes en esta diapositiva. También existirá degeneración espinocerebral, alteraciones psiquiátricas en las cuales 40% de los pacientes no tendrán demencia y también algunas veces existirá visión afectada. En el control y tratamiento de estos pacientes encontraremos que existe una actividad nula o casi nula de la exosaminidasa A en el plasma, la cual se va a dar por el mecanismo que anteriormente ya se explicó. También va a existir una actividad elevada de la exosaminidasa B en leucocitos y una mutación del gen exosaminidasa A. Como tratamiento, se van a utilizar fármacos para los síntomas y cuidados paliativos. En los casos más graves, se utilizará litio y terapia electroconvulsiva para pacientes de inicio adulto. La terapia electroconvulsiva se da por medio de la anestesia general y por medio de electrodos, como se ve en la imagen derecha. Se administra una pequeña corriente de energía para provocar pequeñas convulsiones en el paciente con el objetivo de cambiar la neuroquímica cerebral y revertir algunos síntomas. Para este procedimiento se utilizará solamente una pequeña cantidad de energía, la cual no sea suficiente para provocar daños neurológicos y o fracturas en el neurocráneo. La probabilidad de presentar gangliogénesis GM2 por medio de la herencia genética va a depender de dos factores. El primero es la predisponencia de los progenitores a padecer dicha enfermedad y el segundo es la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad en la población a la que pertenezcas. En los Estados Unidos, 1 de cada 250 a cada 300 recién nacidos vivos presentarán gangliogénesis GM2 en algún momento de su vida. Por otro lado, en los judíos askenazíes, 1 de cada 30 recién nacidos vivos va a presentar gangliogénesis GM2 y esta cifra va a disminuir si ambos progenitores son portadores de dicha alteración genética y se va a dar en 1 de cada 4 recién nacidos solamente si ambos progenitores son portadores de dicha anomalía genética. Un tejido fetal es la vellosidad coriónica. La biopsia de vellosidades coriónicas o muestra de vellosidades coriónicas es un procedimiento diagnóstico prenatal, en el cual se extrae un pequeño trozo de corión y se analiza por medio de técnicas como lo son la PCR y la FISH
con el objetivo de identificar si existe una cromosomopatía. En este tipo de enfermedad, lo que se busca es una mutación del gen EXA o la deficiencia de exosaminadasa A en tejidos fetales. Como método preventivo para esta enfermedad se ha utilizado el cribado de población. Gracias a este cribado se ha reducido hasta en un 90% la incidencia en judíos askenazíes. El libro nos menciona que se han identificado 2 alelos de pseudodeficiencia y más de 70 mutaciones para el gen de exosaminadasa A. De los judíos askenazíes que se han sometido a esta prueba, el 2% han salido positivos para ser heterocigotos para un alelo de pseudodeficiencia, y entre el 95 al 98% de ellos son heterocigotos para una de las 3 mutaciones de gangliogénesis GM2. De estas 3 mutaciones, 2 de ellas van a ser mutaciones de inicio infantil y la otra restante es una mutación de inicio adulta. En las imágenes inferiores de la pantalla podemos observar la ubicación de la exosaminadasa A, la cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15.